conceptos a ese respecto. Bueno, vamos entonces, otros elementos, acople, frenos, embragues y elementos que sirven para asegurar los elementos de máquina en el sentido axial. Este viene a ser un dispositivo en el cual yo tengo, por ejemplo, un motor. Y este tipo de motores, por ejemplo, este que estoy mostrando acá, tiene su freno acá. Cuando ustedes ven que en la tapa donde va el ventilador es ancho, así, tiene este tamaño, generalmente lleva un freno ahí atrás que se acciona de acuerdo al mando que le dé yo al motor, digamos, ¿no? Le digo que un final de carrera, por ejemplo, me accione el motor y pare, digamos, la transmisión de potencia. Bien, este motor eléctrico, que vendría a ser una primera etapa, o sea, del lado del conductor, en este punto de acá, en este punto de acá, tiene un acoplamiento. Ustedes pueden ver acá como se ve como una especie de cadena. Ese es un acoplamiento tipo cadena. Está acoplado a un reductor de velocidad en una primera etapa que seguramente dentro de este reductor hay un tren de engranaje. Y aquí está su eje de salida de ese reductor que está pasando la potencia por medio de esta cadena a este otro eje que es el de la máquina conducida. Entonces, básicamente, con el tema de acoplamiento, yo tengo un lado conductor, el lado conducido, y en esta parte de acá está lo que vendría a ser el acoplamiento. Ese acoplamiento puede tener diferentes características de acuerdo a las necesidades. Por ejemplo, yo necesito que mi eje sea totalmente paralelo, por ejemplo. Es decir, tengo un eje que lo voy a acoplar con otro eje y que esta unión de acá tiene que ser totalmente paralela. Pero si yo acepto, por ejemplo, una desalineación, fíjense, aquí he formado un ángulo, una desalineación con estos ejes, entonces el tipo de acoplamiento difiere, digamos, a este de aquí, en el cual no permite ninguna desalineación. Ahí vamos a ver entonces algunas características de los acoplamientos, pero básicamente entonces un acoplamiento viene a ser esto de acá. La unión de un eje conductor a un eje conducido. Y ahí va el acoplamiento, que puede ser de diferentes características.
Bien, entonces veamos. Acá tenemos los diferentes variadores de velocidad, por ejemplo, convertidores de cuplas y velocidades angulares. Aquí tengo un sistema mecánico por medio de poleas, por medio de engranajes, que me permiten reducir la velocidad. En cada uno de estos ejes yo puedo tener diferentes tipos de acoples. Aquí muestro una serie de acoples que estos que se están mostrando son los semirrígidos y también aquellos que son rígidos, como por ejemplo este de brida. Y aquí va una clasificación de los acoplamientos. Básicamente se puede decir que los acoplamientos son de carácter permanente. Entre esos tenemos los rígidos, los flexibles y los articulados. Los flexibles pueden ser rígidos a la torsión y pueden ser flexibles y semiflexibles a la torsión. Y los de unión transitoria, que vienen a ser, por ejemplo, los frenos y los embragues, y los limitadores de sobrecarga o sobretorque. Nosotros vamos a ver estos tipos de elementos: acople permanente, transitorio, rígido, flexible, articulado, embragues y frenos. Esta parte de acá no lo vamos a mencionar. Solamente están ahí formando parte de la clasificación. Bien. Entonces ya dije aquí que los acoplamientos pueden ser rígidos, que no se pueden doblar, dice, rigurosos, severos, flexibles, susceptibles a cambio de variaciones según las circunstancias o necesidades. Articulados, que tienen articulaciones, por ejemplo, como los de juntas universales, que transmiten rotaciones de árboles cuyos ejes pueden estar formando un ángulo incluso de 90 grados. ¿Cómo determino el tipo de acoplamiento que voy a utilizar en mi sistema de transmisión de potencia? Algo que ya se lo vengo manifestando hace rato, y aquí me aparece cada rato que hay como 20 personas en la sala de espera. Supongo pues que no escuchan nada, ¿no? Pero siempre les he mencionado yo miro mi asistencia y veo, a ver, ¿están ahí o no están ahí? Y la única forma de estar ahí es cuando están pues con su cámara activada, ¿no? Y ya le dije, aquel que no esté con su cámara activada, le habilito la sala de espera, obviamente después que lo dejé entrar a todos, y bueno, pues se van a quedar allá, ¿no? Aunque después reclamen que mi internet, que mi hermana, que mi que, como digo, el pibe, son excusas. Bien, ¿qué debo tener en cuenta al momento de seleccionar o elegir, digamos, el tipo de acoplamiento? Aunque el tamaño del acoplamiento, vamos a ver más adelante, debo considerar ciertos parámetros para poder elegirlo. Bien, ¿de qué depende? Básicamente, en un sentido macro, genérico, general, de las máquinas accionadas y conducidas. Es decir, ¿cuál es la máquina que acciona? Tengo, por ejemplo, un motor eléctrico, puedo tener una turbina a gas, a vapor, un motor a combustión, a diésel, gasolina, en fin, tengo varias posibilidades de máquinas accionadas.
Y las máquinas conducidas, pues también tengo una diversidad de ellas. El aspecto, yo necesito ver, la marcha de esa máquina es suave, tiene vibraciones, tiene impacto o cargas variables, tiene arranques directos o muchos arranques, muchas paradas en el transcurso de su trabajo diario, digamos. Otra característica que debo tomar en cuenta es el medio ambiente. Está bajo techo, a la intemperie, temperaturas altas, bajas, humedad, suciedad, corrosión, sol, contaminante. Entre los aspectos macro me van a permitir esto de acá, decidirme por qué tipo de acoplamiento voy a utilizar. Y entre los aspectos más específicos que yo debo tener en cuenta es mi sistema de transmisión donde lo voy a utilizar necesita o requiere una exactitud en el posicionamiento angular, es decir, me permite o no me permite desalineaciones. Entonces me voy a seleccionar un tipo adecuado de acoplamiento. Si necesito tener que compensar desalineaciones en algún sentido o en varios o en dos o en tres sentidos, o la capacidad de aceptar desviaciones en todos los planos, es decir, puedo tener un sistema que me permite desalineaciones en el sentido axial, en el sentido longitudinal o en el sentido angular. ¿Puedo aceptar alguna de ellas o necesito las tres, digamos, ¿no? Entonces, si esto es requisito en mi sistema de transmisión, entonces ya estoy direccionado a un tipo de acoplamiento. Si el sistema requiere amortiguadores de vibraciones, también estoy ya direccionado a un tipo de acoplamiento. Y aquí vamos a ver cómo determino el tipo de acople. Selección del tipo de acoplamiento. Si yo requiero una exactitud angular sin compensación, necesito utilizar un acoplamiento rígido. Y esto se lo voy a decir solamente como comentario ya. Aquellas personas que estaban en la sala de espera, que yo los saqué porque no estaban mostrando en sus cámaras, para que no me estén distrayendo aquí en esta explicación, porque cada rato me sale el mensaje que siguen ahí, lo voy a dejar entrar ahora. Pero en lo sucesivo tengan en cuenta que si me toca, por ejemplo, con una evaluación y no están en mi cámara y no están en la grabación, por más que estén en la sala de espera, no lo voy a tomar en cuenta. Bueno, esto lo estamos implementando hace ya como 3 o 4 semanas, creo. Y espero pues que a esta altura todos estén enterados, ¿no? No es que me diga después yo no sabía. Esto es para los que estaban en la sala de espera. Y si vuelvo a mirar las cámaras y no aparecen, bueno, pues ya no los vuelvo a hacer entrar ya. Bien, entonces, como le decía, voy a seleccionar, o sea, ¿qué me orienta a seleccionar el tipo de acoplamiento? Si mi sistema requiere una exactitud angular, entonces yo necesito un acoplamiento sin compensaciones y ese se llama un acoplamiento rígido. Si yo necesito un acoplamiento que requiere exactitud angular,
es decir, sin necesidad de exactitud angular, entonces voy a utilizar uno que sea semielástico o con compensadores en todos los planos. Es decir, voy a utilizar un acoplamiento flexible. Estos vienen a ser los acoplamientos flexibles. Si necesito una exactitud angular, pero con ciertas compensaciones limitadas, entonces utilizo los rígidos a la torsión. Y si mi sistema requiere adaptarse a grandes desalineaciones, entonces utilizo los articulados. Esta información me permite a mí seleccionar el tipo de acoplamiento que voy a utilizar. Y aquí vamos a ver algunas de las características que tienen estas desalineaciones que estamos mencionando. Esta es una desalineación paralela, esta es una desalineación paralela, angular y axial. Bueno, en algunos de mis sistemas de transmisión puedo requerir que la desalineación sea paralela, que la desalineación sea angular o que sea axial, o que acepte alguna de ellas, dos de ellas, o que acepte todas. Como le decía, si yo acepto todo este tipo de desalineaciones, el elemento de conexión o el elemento que voy a utilizar es un acoplamiento articulado. Si quiero que no exista ningún tipo de desalineación, utilizo un acoplamiento totalmente rígido. Estos son los efectos que producen los diferentes tipos de desalineaciones. O sea, ¿por qué debo de tratar de que no exista desalineación? Las desalineaciones producen en los ejes, no se olviden que el acoplamiento une dos ejes, produce en los acoplamientos momentos de torsión. Esta desalineación, por ejemplo, vamos a decir, este tipo de desalineación axial, efectos de cada tipo de desalineación, le produce momentos de flexión en los árboles, momentos de flexión en los cojinetes, fallas por fatiga en los árboles y cojinetes. Es decir, el eje se puede romper si yo tengo este tipo de desalineación. Si tengo una desalineación angular, también me produce un esfuerzo de flexión alternante en el elemento de unión. Produce momentos flexionantes en las secciones de los árboles, en los cojinetes, fallas por fatiga. Prácticamente en todo se repite estas características. Si mi desalineación es paralela, el esfuerzo a la tracción en los elementos de unión, tensiones axiales en la sección, tensiones axiales en la sección de los árboles, cargas axiales en los cojinetes. Es decir, si mi desalineación es de este tipo, ¿no? De este tipo que habíamos dicho que era la axial. Bien, entonces, si mi sistema requiere una rigidez infinita, mi acoplamiento tiene que ser totalmente rígido. Si mi sistema requiere muy baja rigidez, entonces utiliza un acoplamiento totalmente flexible.